visto que en el Canva, bueno, mi compañero subió la nota, Steven Rojas, y a mí aún me sale, esa es en la semana 14, que no he presentado, pero yo soy Ah, con él, perfecto. somos mismo trabajo. Déjame evaluarlo en este momento. Gracias por avisarme. A ver, déjame ver y lo levantamos en este momento. Sí. Y eso estábamos justo conversando con la doctora que nos sorprendía, ¿no? Que no se haya cargado el trabajo. Entonces, démosle la última revisión. Profesor, buenas noches, disculpe, igualmente no tengo nota en el trabajo entregado. Ah, déjame ver. Vamos a chequearlo, Eduardo. Entonces es Rommel y Eduardo. Rommel, ¿me repites el nombre de tu compañero? Sí, es Steven Rojas, mi compañero. No me acuerdo Este, su segundo apellido. déjame ver. Steven Rojas, correcto. Mira, estoy entrando a ver si Steven ha enviado el trabajo. Sí, la profesora nos dijo que los subamos en la semana 14 donde dice cronograma de trabajo, porque ese estaba habilitado hasta el domingo de la semana pasada. Ah, sí, porque donde dice semana 14, avance de proyecto final 2, no lo cargaron, ¿cierto? Porque ahí no lo tengo cargado ese Sí, archivo. sí, así es, lo cargamos en la semana 14 donde dice cronograma. A ver, déjame verlo. A la siguiente, por favor, hay que cargarlo en el punto que es, ¿no? No podemos estarlo cargando en otro lugar porque el sistema todo es auditable. Entonces podríamos tener problemas después. Lo mejor es cargarlo en su semana, en su tarea. Canvas es muy claro con ese punto. Entonces miremos a Sí, este. profe. Listo, Steven y Rommel, ya se ha calificado su trabajo. Me avisan si tienen alguna duda. Las observaciones se han comentado en el apéndice de comentarios para que puedan revisarlo. Eduardo, me comentabas que no tenías nota, ¿cierto? Sí, profesor, disculpe, yo estaba viendo en mi cámara si no me aparecía la nota. Vamos a verlo. Eduardo, sí tienes tu nota. Ah, sí, profesor, disculpe, no, lo voy a ver nuevamente por eso, porque no me aparecía, disculpe la nota, profesor. No, no te preocupes, revísalo bien, que aparezca, que esté todo, para que no tengamos dudas. Ya, profesor, gracias. Bueno, señores, entonces estamos procediendo a cerrar las notas, si no hubiera ningún comentario ni ninguna observación a los trabajos. De todas formas, indico que no presentó su trabajo María Taipe, tampoco Paulo Salinas, Marc Martínez, Sebastián Flores, Misraín Damián, eh, Giancarlo Marco y Javier Cabrejos, ¿no? Que no han presentado su trabajo. Listo, señores. Entonces procedemos a hacer ese trabajo. No se olviden que los trabajos pendientes serían dos, ¿no? Uno de ellos que es la participación en clase, que se va a evaluar con su exposición el día 20 y 21. Jueves 20 y viernes 21 se va a hacer un sorteo, posiblemente la próxima semana ya hacemos el sorteo, para que tengamos un orden de las personas o de los grupos que van a exponer. Luego, el día domingo 23, están presentando su trabajo final. Por favor, no se olviden esa nota, ya pueden ir presentándose desde la próxima semana, pueden ya ir presentando su trabajo final. Si es que el 14 se va a hacer revisión de su borrador. Ahí vamos a revisar con Turnitin, vamos a entregarles una revisión ya completa del trabajo para que ustedes puedan mejorarlo y la idea es que no tengan observaciones grandes, esté lo mejor posible presentado su trabajo final.
Entonces, vamos a enfocarnos en esta primeros 30 minutos. Quiero revisar con ustedes cómo van a hacer su exposición para que vayan preparándose con esto. Y los otros 30 minutos faltantes vamos a revisar a ver quién es la persona que quiere presentar su trabajo para Intercom, ya con sus trabajos terminados. Hay muchos que tienen muy buena nota, vale la pena que puedan ya trabajar sus trabajos y poderlos presentar para revisiones sistemáticas. Me gustaría que podamos mirar si uno u otro colega se anima para presentar su trabajo de investigación para Intercom. Sería excelente poderlo ayudar. Entonces, empezamos con estos primeros 30 minutos. Vamos a presentar, más que nada, me interesa mostrarle dos videos. Un primer video está asociado a las preguntas que se les va a realizar el día 20 y 21. Esas son preguntas de sustentación de tesis. Entonces, usualmente cuando ustedes están sustentando o llamado defensa de tesis, lo que van a hacer es defender su trabajo. Va a haber preguntas en los cuales el objetivo es corroborar que tienen un entendimiento del trabajo que están presentando. Entonces vamos a hacerles una pequeña presentación de qué preguntas son las más comunes durante esas presentaciones y cómo deberían responderlo. Y el objetivo es que ustedes con este link puedan apuntar las preguntas que se están haciendo y tengan la respuesta preparada para que podamos avanzar en ese trabajo y ver si logramos solucionar este problema. Entonces vamos a proceder, señores, a hacerles esta presentación. Permítanme un minuto y les comparto pantalla para mostrarles el primer video y podamos conversar un poco sobre esto, a ver si tenemos todos los datos en su tesis, si alguno de repente tiene alguna duda o no comprende bien cómo es el contexto, porque posiblemente tanto en su sustentación de estas semanas que vienen, como en su taller final o en su sustentación profesional de tesis van a tener las mismas preguntas. El contexto, la forma, digamos, son base para todas las exposiciones. Entonces, les presento la pantalla y lo revisamos con ustedes. Pregunta con la intención de saber cuánto conoces del tema. Por lo tanto, las preguntas son inevitables. O sea, si tú estás esperando que no te pregunten, tenlo claro, te van a preguntar. De repente, no mucho, pero te van a preguntar. Así es que esto lo debes de considerar, ¿ya? Otro aspecto que también debes considerar, solo debes limitarte a responder la pregunta que el jurado te haga y sé directo y claro, no te desplayes demasiado, porque si el jurado te hace una pregunta y tú te desplayas por quererte lucir, esa extensión puede hacer que el jurado te empiece a hacer otras preguntas. O sea, si tú quieres salir rápido de esta sustentación, procura ser directo a la pregunta que te está haciendo. Si por alguna razón no entiendes la pregunta, cabe la situación de que tú le digas al jurado, ¿sabe qué, señor miembro del jurado, puede repetirme la pregunta que no le entendí? Para que el jurado no hay ningún problema. El jurado te puede preguntar de nuevo, ¿no? Es normal que estés nervioso o nerviosa, pero no hay ningún problema, ¿no? Por eso te baja puntos, ojo, ¿ah? Así que con mucha tranquilidad vuelve a preguntar si es que no entendiste lo que el jurado te quiso decir. Otro aspecto importante, toda respuesta afirmativa que argumentes, ojo, eso recuérdenlo, debe estar respaldado teóricamente. Evita las palabras como yo creo, yo opino, a mí me parece que eso no está bien. Recuerda que es una sustentación de tesis y es una investigación científica.
Así que cada cosa que digas tiene que tener un respaldo. Si no, mejor ni lo menciones. Otro aspecto a considerar es la seguridad y claridad de tus palabras evitan un exceso de preguntas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el jurado te ve un poco indeciso en lo que estás diciendo, posiblemente, y de repente el jurado no conoce mucho sobre el tema, te va a seguir haciendo preguntas. Así es que sé puntual, directo y con mucha seguridad y claridad para que no te hagan más preguntas. ¿Ok? Bien. Otro aspecto que vamos a ver aquí son los indicadores de evaluación que consideran los jurados de tesis. Muchos no lo saben, y bueno, si lo sabes, bien, pero vamos a ver aquí cuáles son esos indicadores. O sea, ¿qué es lo que te puntúan? Muy bien. Primero, dominio temático y argumentativo. ¿Qué tanto conoces sobre el tema? O sea, se supone que ya lo has leído, ya lo has revisado, ¿no? Si estás, qué sé yo, hablando de conciencia ambiental, obviamente tienes que saber qué es conciencia ambiental y qué autores son los que argumentan conciencia ambiental. Lo peor que te puede pasar es que tú hables de conciencia ambiental y cuando el jurado te pregunte, ¿y qué es conciencia ambiental? No sepas. Así que eso hay que tener muy claro. Otro aspecto, dominio metodológico. Ok, por un lado tienes que tener conocimiento y dominio del tema y por otro lado tienes que tener también una noción y claridad sobre la metodología que estás utilizando. No es que yo no soy investigador, no. No serás investigador, pero por lo menos tienes que tener una noción sobre la metodología que estás utilizando. Y ello, obviamente, el que te tendría que orientar es tu asesor, ¿no? Otro aspecto que también toman en cuenta a la hora de evaluar son los aportes a la comunidad científica que tiene tu trabajo de investigación. O sea, ¿qué es lo que aportan? Ojo, y lo que yo estoy mencionando aquí es también una pregunta que te puede hacer el jurado. ¿Y cuál es el aporte que tu trabajo de investigación da a la comunidad científica? Yo lo he hecho muchas veces y posiblemente a ti también te la hagan. Así que ten en cuenta que eso también el jurado evalúa. Otro aspecto a considerar es el impacto sociocultural. Recuerda esto, todo trabajo de investigación tiene que tener una finalidad. No es que yo investigo, hago un trabajo correlacional o comparativo, porque, bueno, a mí me parece, eso fue lo que me recomendaron, pero no sabes qué impacto sociocultural está teniendo. Bueno, pues eso también evalúa el jurado, ¿no? Y un quinto aspecto es la presentación y dominio escénico. O sea, tienes que mantener la mayor tranquilidad posible. Mire, es normal que uno esté algo nervioso en plena sustentación. Yo también lo he estado las veces que he sustentado en mis grados académicos, pero sin embargo, a pesar que conozco investigación, pero sin embargo, el temor, el miedo siempre está presente. Pero eso no significa que hagas un mal trabajo, una mala exposición. Así que si tú te entrenas, obviamente vas a tener estos 5 aspectos bastante claros. Bueno, muchos me preguntan, doctor, ¿y qué es lo que evalúan? Bueno, estos 5 aspectos siempre evalúan el jurado y tú tienes que conocerlo. ¿Ok? Bien, ahora sí, vayamos a un aspecto también que debemos de tener muy claro. Las preguntas presentadas a continuación tienen una sola finalidad. ¿Y cuál es? Conocer cuáles podrían ser, ¿no?, las interrogantes que el jurado podría tener en una sustentación, ¿no? En tal sentido, si usted puede responder a muchas de estas preguntas, tenlo por seguro que tu defensa tendrá mucha consistencia. ¿Ven? Vamos ya directamente a las preguntas, ¿no? A ver, una primera pregunta que deberías de entrenarte, ¿no? ¿Qué criterios se tuvo en cuenta para seleccionar el tema de investigación? Esta pregunta es una de las primeras que te hacen los jurados, ¿no? ¿Qué criterios tuvo en cuenta para seleccionar el tema de investigación? ¿Por qué? Otros te dicen, ¿por qué escogió usted este tema? ¿No? ¿Qué lo motivó a estudiar esta temática? Bueno, las formas pueden ser diferentes, pero en el fondo es lo mismo. ¿Cuáles son los criterios que tuvo en cuenta para seleccionar el tema de investigación?
¿Ok? Entonces, estas respuestas pueden estar en tu planteamiento del problema. O sea, la respuesta estaría en el planteamiento del problema o la realidad problemática. Por ahí estaría la respuesta. Una segunda pregunta. ¿Bajo qué fundamento teórico se explica su variable de estudio? Es decir, la teoría en el cual se está basando tu trabajo de investigación. Ojo, que muchas variables de estudio que realizan muchos estudiantes de tesis no tienen un sustento teórico, no es muy consistente. Por eso es que te hacen esta pregunta. Entonces, si lo tienes, bueno, pues ya sabes cuál es la respuesta. Si no, hay que repasar un poquito. Y esta respuesta lo encuentras en tu marco teórico, ¿no? Una tercera pregunta es, ¿qué criterios tuvo en cuenta para seleccionar el instrumento a utilizar en su trabajo de investigación? O también te pueden preguntar, y dime, ¿qué instrumento has utilizado y qué características tiene el instrumento? ¿Y ese instrumento es validado? Esa es otra pregunta que te hacen. ¿El instrumento que has utilizado está validado? ¿Es confiable? Porque yo no puedo hablar de resultados si cuento con un instrumento que no es validado. O sea, hay que tener bastante cuidado en esta tercera pregunta, porque ahí muchos caen, y si el instrumento no está debidamente validado, definitivamente el jurado te va a dar un no. Vayamos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el aporte relevante que brinda su trabajo de investigación a la comunidad científica? ¿Qué aporte? ¿Cuáles son las características que me van a ayudar a mí a decir, bueno, este trabajo sí es interesante de haber sido investigado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el atributo de esta investigación? En otras palabras, esta cuarta pregunta lo que está diciendo es, bueno, ya tengo los resultados, ¿qué hago con esos resultados? ¿Para qué me sirven? Algunos jurados te lo dicen de esa manera. Muy bien, ¿y estos resultados para qué me son útiles? ¿Para qué te sirve o para qué te es útil estos resultados? Bueno, tienes que saber responder. Y estas respuestas estarían en función a tu discusión de resultados, ¿no? Y a tus conclusiones, obviamente. Bien, otra pregunta que suele hacer el jurado es, explique las razones por qué su trabajo de investigación tiene ese diseño y no otro. Es decir, si tu trabajo es correlacional, te va a decir, ¿y por qué realizaste una investigación de tipo correlacional? ¿Y por qué realizaste una investigación de tipo comparativa? ¿Y por qué decidiste hacer un trabajo de tipo experimental? También es otra respuesta, que tienes que ser muy preciso y muy claro. Otra pregunta que suele hacer el jurado es, ¿cuál es el proceso de validez que utilizó o que se ha utilizado en tu instrumento? Es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué proceso de validez ha seguido? ¿Qué tan confiable es tu instrumento? Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, el instrumento no es algo que lo vemos, hay que tomarlo como algo pasajero. Ojo, el instrumento es algo riguroso en un trabajo de investigación científico. Y por eso es que tienes que conocer sus características y qué tan válido y confiable es. Bien, ahora, punto número 7, pregunta número 7. Explique si los resultados de su investigación son de orden teórico-científico, es decir, aporta algo nuevo a una ciencia, ¿no? ¿Y a cuál sería? O si tu resultado de investigación es de orden técnico o metodológico, que aporta algo nuevo en la materia de los procesos o procedimientos, o práctico, ¿no? Si aporta a una solución o a una problemática específica. Es decir, tú tienes que verificar en esta pregunta, ¿no? Los resultados que has obtenido, ¿qué orden sigue? ¿Teórico-científico, técnico-metodológico o práctico? ¿No? Eso tienes que tenerlo también claro. Bueno, a muchos jurados he visto que hacen este tipo de preguntas y es algo mucho más técnico. Por eso es importante que la parte metodológica tienes que conocerla, ¿no? Bien. Otra pregunta es, ¿de qué se diferencia su trabajo de investigación de otras investigaciones ya planteadas anteriormente? Y esta pregunta está ligada a tus antecedentes. Se supone que tú tienes antecedentes y has tenido que analizar estos antecedentes. Muy bien, ¿de qué se diferencia tu trabajo
de los otros trabajos. O sea, sería fatal si tu trabajo tiene un nivel bajo a diferencia de los trabajos que anteriormente se han hecho. O, peor aún, tiene los mismos resultados de los 5 o 6 antecedentes que tienes. Entonces, es importante también encontrar ese atributo, esa diferencia. Y obviamente eso, para que respondas a esta pregunta, tienes que haber analizado los antecedentes que tienes y compararlo con tus resultados. ¿Ok? Por ahí como estaría la respuesta. A ver, si su trabajo de investigación es de tipo experimental, ¿cuál es el aporte innovador que presenta a la comunidad científica? Ojo, cuando tú haces un trabajo de tipo experimental, necesariamente tiene que tener un aporte innovador. O sea, si tú vas a trabajar, ¿no? Un diseño experimental, ya sea preexperimental o cuasi experimental, de una metodología, una técnica que ya existe para tener los mismos resultados, no tiene ningún sentido. Definitivamente no, el jurado no va a quedar muy satisfecho. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre hay que encontrar lo diferencial, lo distinto, ¿ya? Para no tener problemas en ello. Siguiente pregunta. Si su trabajo de investigación es de diseño correlacional, explique teóricamente su relación o asociación entre las variables de estudio. A ver, muchas veces los que hacen trabajo de tipo correlacionales solamente se limitan a mencionar las correlaciones estadísticas, ¿no? Entonces, hacen mención, bueno, según mis resultados obtenidos, como ustedes pueden observar, el valor P es de 0.00, que está por debajo del 0.01, lo que significa que mi trabajo es altamente significativo y que su correlación es de 0.80, significa que tiene una alta intensidad correlativa. Ya, pero ¿eso qué significa? O sea, eso es números. Ahora explícame tú teóricamente por qué dices que estas dos variables tienen relación. Y ahí muchos caen. Así es que no solamente tienes que buscarle la relación estadística, sino también tienes que buscarle la relación teórica. ¿Y eso en dónde lo encuentras o en dónde debería de estar? En tu discusión de resultados. La respuesta estaría por ahí, en tu discusión de resultados. Bueno, siempre y cuando lo hayas considerado. Si no lo has considerado, ahí tienes un vacío muy grande en tu trabajo de investigación. Vayamos con la siguiente pregunta. Define tus variables de estudio y fundamente bajo qué autor o autores se basa la concepción. En otras palabras, lo que te están diciendo es, defina conceptualmente, ¿no? ¿Qué entiendes por autoestima? ¿Qué entiendes por conciencia ambiental? O sea, la variable de estudio, que lo definas meramente, ¿no? Basado en los autores que tú estás considerando. Bueno, esta pregunta realmente uno que otro lo hace, pero aunque te parezca mentira, muchos caen. Es una pregunta muy sencilla, ¿eh? Definir tu variable en pocas palabras, ¿no? Y muchos ahí tienen también un poco de dificultades. Se cuidan mucho de las preguntas difíciles, pero se olvidan de estas preguntas fáciles que también es bueno que lo consideres. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus autores principales que se basa su investigación? ¿No? Esta pregunta obviamente está en tu marco teórico y está basado pues, en los autores con los cuales estás trabajando. Puedes tener muchos autores, pero siempre vas a tener un autor principal. Y muchos me preguntan, ¿y cuál sería mi autor principal? El que estás considerando en tu instrumento de medición. Se supone que también hay un autor y se supone que con este estás trabajando, entonces hay que considerarlo, ¿no? Siguiente pregunta. Bueno, aquí en la pregunta 12, obviamente, la respuesta estaría en tu marco teórico, ¿no? La pregunta 13. ¿Qué rigor científico tiene tu investigación? Ojo, muchos no entienden. ¿Y qué es rigor científico? Se están refiriendo a cuál es el proceso el cual le da esa rigurosidad científica a tu investigación. Y un primer aspecto que responde a esta pregunta es el instrumento. El tener un buen instrumento de medición y que ese instrumento haya sido validado y que sea confiable.
ese es el rigor científico desde el punto de vista cuantitativo, digamos, más consistente, ¿no? Que tendrías que considerar. Si es un trabajo de tipo cualitativo, tendrías que hablar sobre la triangulación, el proceso metodológico que ha seguido, ¿no? Y también que le da la consistencia respectiva. Bien. Una cuarta pregunta es, ¿para qué me sirven los resultados de su investigación? Me parece que en algún momento ya les había mencionado sobre esto, ¿no? ¿Para qué me sirven los resultados de investigación? La respuesta en dónde tendría que estar, en tus sugerencias, en tus recomendaciones, ¿no? Ok, ya tengo los resultados, me sale que existe relación o que no existe relación, o que no existe homogeneidad entre estos grupos, son diferentes, son similares, ya, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Esa es otra pregunta para la cual también te tienes que preparar. Bien, hay que, aquí un aspecto también a considerar, recuerda que en toda sustentación debes de estar preparado de manera teórica y metodológicamente para cualquier pregunta que te pueda hacer el jurado. Y a eso se le llama defensa. Bien, entonces yo creo que estas preguntas mencionadas son las más frecuentes y las que casi siempre se repiten. Quizás, vuelvo a repetir, te lo van a decir de manera diferente, pero las respuestas siempre van a estar en todos este número de preguntas que se han hecho. Finalmente, a ver, para ir terminando con esta sesión, con este tutorial, si tú eres capaz de responder a todas estas preguntas que hemos hecho, déjame decirte que... Listo, señores. Entonces, lo que estamos buscando, como mencionábamos hace un momento, son estas preguntas importantes, estas primeras preguntas que podrían formularse durante las próximas semanas y que seguramente también las vamos a tener en su sustentación de tesis y en el próximo semestre. Es bueno que las puedan responder. Muestra fortaleza dentro de su trabajo de investigación, el conocimiento para poderlo defender de la forma más apropiada. Entonces, acá en el chat vamos a colocarles el link para que puedan seguir, digamos, todas esas preguntas. Mi recomendación es que las puedan escribir en un costado, hagan pequeñas tarjetas de ayuda a memoria para que durante la exposición ustedes puedan responderlo adecuadamente. Esa presentación, si ustedes logran incluir todas estas preguntas dentro de su texto del trabajo de tesis, va a ser mucho más sencillo responderlos y armar sus tarjetas resúmenes. Es importante tener toda esta información completa e integrada dentro de sus trabajos de investigación. Eso les va a dar conocimiento pleno, va a mostrar fortaleza al momento de presentar. Hay que aprovechar tanto en exposición en vivo como en exposición remota. La mejor forma es poder hacer la presentación con estas ayudas a memoria para las preguntas. Les va a ayudar a bajar los nervios y poder responder adecuadamente. Debemos tener claro también es cómo presentarnos, no va a ser una exposición donde van a poner la cámara. Entonces, señores, mi recomendación es que todos estén con terno, que se puedan ver bien. Esto es como una presentación de trabajo. Entonces, sí es importante tener todo el protocolo completo para su presentación. Tengan en cuenta que todo esto se suma a las participaciones en clase, esos pequeños trabajos que se han estado presentando, que es más, esta semana se va a también presentar, tema de presupuesto, tema de avance, y ya como para ir cerrando el ciclo. No sé si tienen dudas o consultas sobre esta primera parte. Profesor, yo tengo Sí. una duda, no es tanto referente al video, pero en este caso, como estamos haciendo el proyecto entre dos, ¿qué podría pasar si uno de los dos estudiantes, por cualquier motivo, el siguiente ciclo no sigue o pasa algo y solamente queda uno, ¿no? ¿Cómo se podría hacer terminar el proyecto? La persona que ha quedado es la que sigue con el curso, ¿no? Con el trabajo. Entonces, sí ha pasado muchas veces
Tengan en cuenta que un tema de tesis no tiene un solo enfoque, puede verse de distintos ángulos. ¿No? Por ejemplo, digamos que estamos trabajando un sistema de traqueo de paneles solares. Entonces hay una forma en uno puede decir, voy a hacer la evaluación con un seguimiento en uno o en dos ejes. Pero después podríamos hacer, ¿y qué pasa si lo hago inteligente? Si lo hago regular con el MPPT del inversor o lo hago regular con seguimiento directo del sol. Pues hay varias formas de poder abordar los problemas. Entonces, yo de esa parte les digo que no se preocupen. Si no se logran matricular, hay distintas formas de enfocar el tema. Hay que modificar ciertos puntos, darle otro enfoque, otra mirada. Hay que investigar un poco la problemática y con eso se va actualizando. Y la persona que sí se queda y hace el trabajo, bueno, tiene que continuar con el tema de tesis, ya tiene pues avanzado el enfoque y todo, y eso va a ser mucho más sencillo definitivamente. Profesor, quería hacerle otra consulta, un poco particular. Dime. En mi caso, cuando yo me inscribí, lo que pasa es que yo tengo cursos de octavo y noveno ciclo, Ok. porque cuando me matriculé no habían todos los cursos de octavo y solamente pude inscribirme en dos y me completé con curso de noveno ciclo. Pero si el próximo ciclo también llevo el de tesis 2 y lo termino, no había problema porque aún me falta un ciclo por terminar o la verdad que ahí tengo algunas dudas. No sé cómo sería en mi caso. No habría problema, o sea, se termina y ya se va completando los requisitos para graduarse, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. La idea es que ustedes puedan, en lo general, mi recomendación es que después de formación sigan taller para que continúen con el ritmo, ¿no? Y lo que me ha pasado con varios de los colegas, han llevado formación, han llevado taller, inmediatamente después han salido ya con el tema de tesis y en algunos casos hemos visto para poder presentarlo por artículo y en otros casos han decidido, no, yo quiero hacer tesis y pues la tesis la estamos sacando rápidamente. Entonces ya uno tiene cierta fortaleza, las habilidades las tienes frescas, las tienes en orden, entonces es mucho más fácil continuar con esta mejora, ¿no? Y poder acercarse y hacer todo el análisis que se requiere para cumplir con la tesis. Entonces, si pudieras lograr cierta consistencia y continuar con el trabajo sin detenerlo, te ayudaría muchísimo a lograr ese alto desempeño y no bajarle el trabajo. Ya, profesor, gracias. Sí, no, perfecto, buenísimo. Colegas, no sé si hay alguna otra pregunta. Una consulta hipotética. Como usted sabrá, usualmente el orden de matrícula es por orden de mérito, ¿ya? Pero ha habido casos donde, me supongo que habrá habido casos que los dos alumnos que han estado, se han matriculado en el mismo ciclo, pero no han coincidido en mismos horarios. Por ejemplo, no sé, que soque lunes y martes y el otro, por algún motivo, ya no ha alcanzado ese turno y se haya matriculado en otro horario, viernes, sábado o diferente, pero los dos han hecho la misma tesis. En ese caso, ¿qué se puede hacer? O sea, ya cada uno es independiente, se juntan, así no tengan los horarios iguales. ¿Qué procede en esos casos? Sí, mira, me ha tocado en algunas oportunidades y mucho depende de la orientación, ¿no? Es cuando estés con el profesor de taller, hay un punto que es importante que es cómo consigues los datos. Entonces, si los datos dependen de una de las personas o que trabaje en ese punto o algo, es definitivamente
la persona que tenga acceso a los datos es el que va a tener más información, más acceso y va a ser más fácil de poderlo completar. Desde ese punto de vista, siempre le recomendamos que si tiene los datos disponibles, continúa. Ahora, ¿qué pasa si es un prototipo? ¿No? Es un prototipo que finalmente lo tienen que realizar. Los prototipos van a ser distintos, ¿no? Definitivamente, cómo lo abordes, en qué fortalezas tengas para poder desarrollarlo, si es, por ejemplo, un tema de una faja, los sensores que vamos a utilizar, cómo diferenciarlos, y la misma investigación te va a mandar quizás a caminos parecidos, pero utilizando distinta tecnología, distinto enfoque, y depende mucho del docente con el que te toque y las fortalezas que tenga para poderte orientar mejor, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi punto de vista, yo siempre los oriento mucho a hacer desarrollos con IA, sensores, IoT con inteligencia artificial y que podamos mirar el proyecto ya terminado. En algunos casos me ha tocado hacer bioingeniería, entonces hemos entrado a hacer modelos, prototipos para exoesqueletos u otras cosas. Entonces sí se puede, pero digamos que está más para el lado en el tema de robótica o de procesamiento de imágenes, que ese es parte de mi fuerte. Entonces por ese lado yo los oriento. Quizás hay otro docente que es más ido hacia la parte de sensórica, telecomunicaciones, también puede ver ese otro lado, ¿no? Entonces, no creo que lleguen a hacer un mismo trabajo si son dos personas distintas. Lo que sí es importante es tener una fortaleza clara si quiero yo continuar con esa tesis y de repente no voy a ser el experto que va a estar en ese punto, ¿no? Si no va a ser el experto, tenemos que tener claridad cómo va a ser la composición y cómo se va a avanzar con el trabajo. Siento que no respondió mi pregunta. Dos alumnos que hemos estado actualmente en su clase ahorita, pero por haber motivo, por haber motivo, se van a separar, pero van a estar en el mismo ciclo, llevando el mismo curso, pero en diferentes horarios. Estos dos alumnos se pueden juntar para seguir haciendo la tesis. Es poco probable porque tienes que seguir con las personas que están en tu clase. Entonces, podrían hacer o pedir un cambio de clase. Eso sí es factible. Que puedan hacer un cambio y podamos tener alguno de ellos, digamos, en sitio. Podamos pasar todos a una misma clase. Pero si están en clases distintas, va a tocar que cada uno desarrolle por su parte el trabajo de investigación. Otra consulta, para el próximo ciclo, usted también va a dictar prácticamente la secuela, lo que viene de este curso, ¿no? También. No sabemos. Todo eso depende de cómo organice UTP. Como somos varios doctores, es conforme nos organicen las directivas, si será remoto, será virtual o presencial o híbrido. Depende mucho de cómo se estructure UTP. Ok, pero ¿no sería más lógico usted que ya ha visto nuestros trabajos seguir con lo mismo? Porque creo que si por algún motivo nos toca otro docente, va a tener sus propias reglas, su propia metodología, y eso se conserva. Claro, cada docente tiene su metodología, pero no, eso no atrasaría o no sería una desventaja para el tesista. No, realmente cada docente aporta. Y yo creo que todo el conocimiento que nos brinde es importante. Entonces, por ese lado, veo que es una oportunidad para que ustedes puedan aprender de más de uno, podamos reforzar conocimientos. Definitivamente toca revisar nuevamente. Posiblemente las 2 primeras semanas hagan una revisión completa de sus trabajos, de los enfoques y en específico de cómo van a obtener los datos. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos es los datos de dónde los obtenemos. Ese es el mayor inconveniente que se tiene al momento de construir un trabajo de tesis.
Entonces, mi recomendación es que puedan mirarlos de forma muy abierta. Tengan en cuenta que estos trabajos de investigación se tienen que construir paso a paso, y mientras más personas lo miren, es más rico la oportunidad. Si siguen todos sus trabajos y lo han visto con todas las notas que hemos enseñado con la doctora Melba, estoy seguro de que el trabajo de tesis tiene muy buenas bases. No se olviden, su estado del arte es muy importante, su marco teórico es muy importante, porque esas son las bases para que ustedes puedan construir. Lo que tienen que evaluar en este momento es cómo voy a obtener los datos, si es un prototipo, dónde voy a almacenar los datos, porque finalmente esto es cuantitativo, entonces tiene que haber un registro, un almacenamiento, tenemos que tener, digamos, si es que estamos trabajando con sensores, de repente una Raspberry Pi, un Arduino, llevarlo todo por protocolo RC232 mínimo al computador, para que pueda almacenarse y tener todos los inputs y los outputs que hemos declarado en nuestras variables. Si durante esta revisión nos damos cuenta de que no, esa variable no eran 5, sino eran 2 variables independientes, bueno, hay que actualizarlo y no hay ningún problema, se actualiza. Si de repente el enfoque que teníamos y en el título cambia, que es lo más común, hay que cambiar. Entonces, en esa parte es normal. Es normal tener dudas, muchachos, es normal ver Profesor, diferencias y todo. profesor, una consulta. Sí, dime. Cuando usted habla de almacenamiento, ¿a qué se refiere cuando, bueno, en nuestro proyecto, usted nos habla de almacenamiento? ¿A qué se refiere cuando tienen que almacenar las variables? En las variables, es que, ¿cuál es tu tesis? ¿Me repites? Nosotros, faja Sí, transportadora, con Anthony. perfecto. Por ejemplo, tenemos el tema de los sensores para poder detectar, eh, digamos, si fuera algún material que está transportando la faja, ¿no? O múltiples fajas, incluso la velocidad del movimiento del motor. Tú sabes que una faja es un rotor infinito. Entonces, todas Claro, estas informaciones de corrientes, posiciones, no pueden estar funcionando libres. Tenemos que tener retroalimentación. Eh, claro, bueno, eso va a estar, como usted le habla, porque quién va a recibir toda la información de todo ese sistema y quién le va a hay que dar, crearlo. Ujú. Sí, quién le va a dar la actuación. así es, porque necesitamos tener un ciclo cerrado, ¿no? Porque si lo dejamos Claro, abierto, no hay control, entonces pierde fuerza la investigación. claro, es como que por decir es que tenemos, usted habla de las fajas transportadoras, qué frecuencia va a trabajar, se trabaja con un variador o con ¿cómo se llama? Con un motor reductor, y dependiendo de eso, todo eso habla del almacenamiento que va a tener al PLC mayormente. Eso es lo que usted me trata de Así decir. es. Sí, si tenemos PLC incluido, sería excelente, porque ya almacenamos la información y queda. Pero no en todos los casos, de repente vamos a tener el accionamiento del PLC. Puede haber algunos otros trabajos que digan, bueno, yo voy a hacerlo con Arduino. Entonces hay que, si se va a hacer con otro que no sea un PLC o una Raspberry, hay que almacenarlo en algún lado. Entonces hay que ver cómo almacenamos todo esto y la frecuencia, ¿no? Si yo necesito, digamos, corrientes, no lo voy a estar almacenando cada microsegundo o cada 0.5 segundos. De repente tener las mediciones cada 2 o 3 o 5 segundos sería lo primordial. Hay que mirar cuál es tu frecuencia, ¿no? de revisión de muestreo. Entonces, todo eso debe estar descrito en el diseño. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer que este sistema, digamos, almacene cada 10 segundos corrientes, tensiones, posición para poder evaluarlo cada segundo. Mi piloto lo voy a hacer durante 5 horas seguidas, 2 horas seguidas. Entonces, la cantidad de datos vendría a ser 5 segundos por 5 horas. Toda esa descripción de cómo voy a armar mi prototipo, mi piloto o mi simulación debe quedar claro, ¿no? Si voy a hacer simulación, hay que ver cuántas veces voy a hacer la simulación, ¿no? A veces nos toca hacer una simulación dinámica, no lo voy a dejar solamente en una posición, puedo hacer en posición de esfuerzo máximo, viento mínimo, no sé, hay que mirar
cuáles las variables que están involucradas en ese punto y vamos modificando el trabajo. Entonces, ese es más o menos el enfoque. Ya, ya, profesor. Muchas gracias. Claro que sí. No, y es importante todas estas preguntas que están saliendo porque definitivamente ese es el foco. Tenemos que tener claridad cuál va a ser nuestro alcance. No dejar a suposición del jurado qué tenemos que hacer. Eso sería desastroso desde el punto de vista de que el jurado siempre va a querer cosas en oro, ¿no? Pero si ya nosotros le ponemos algunas limitaciones de por medio, esto va a ayudar a entender mejor el trabajo, enfocar los esfuerzos y también va a ser menos esfuerzo para nosotros porque vamos a decir, no, es que eso no está dentro de mi alcance del trabajo y eso no, nunca mencionamos que iba a realizarse. Y eso es bueno porque ayuda a poderle dar sentido a la tesis de que no es algo increíblemente costoso, ¿no? Ahí vamos como acotando el trabajo. Muchachos, no sé qué piensan. ¿Qué otras dudas tenemos? Ah, ya, profesor, por lo que mencionó hace un momento, entonces el próximo ciclo no sabes si el taller de investigación va a ser presencial o virtual, ¿no es así? No sabemos, claro, no se sabría. De mi punto de vista, siempre debería ser virtual, pero pues depende mucho de lo que nos diga UTP. Nosotros nos movemos a lo que ellos Profe, van programando. una Ok. consulta. ¿Usted ha dado taller? ¿Ha hecho taller, profe? Yo usualmente solo veo taller, solo que esta oportunidad estoy haciendo un trabajo de investigación un poco grande y tengo que estar viajando mucho. Entonces, por ese lado me asignaron para las clases remotas, pero yo usualmente solamente dicto taller de investigación. Oh, ya, apuntado, profe. Sí. Profesor, otra consulta, ya que usted dice que hace taller, usualmente cuando es presencial, ¿cómo es? Porque he escuchado a mis compañeros que tienen diferentes áreas y, ¿cómo se llama? Y cada uno, ¿cómo haríamos? En qué laboratorio, módulo nos encontraríamos? Porque, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, lo que es identificación de imágenes, no lo adapto, pero de seguro hay compañeros que van necesitan PLC o otros implementos. ¿Cómo sería ese caso? Sí, no, es que desde mi punto de vista siempre intento hacerlo virtual porque tenemos que estar en distintos puntos del campus. Entonces, cuando yo lo enseño, lo hago distribuido e intento hacerlo siempre virtual. Bueno, sí, yo también opino exactamente lo mismo. Creo que para el taller sería mejor virtual porque, como les acabo de mencionar, cada uno tiene diferentes áreas. Entonces, qué problemático sería, no sé, una semana hacer un laboratorio de PLC, otra semana un laboratorio donde están las computadoras, o no sé, neumática, laboratorio de neumática, etc. Pero creo que si se sigue siendo virtual, creo que sería más cómodo para todos. Sí, no, definitivamente eso depende siempre de UTP. Nuestras recomendaciones siempre son valoradas, ¿no? Entonces, si en alguna oportunidad tienen posibilidad de hablar con el coordinador, les pueden transmitir todo, ¿no? UTP es muy abierto para todas las consultas y todas las retroalimentaciones. Yo creo que ellos lo toman siempre de la mejor manera. Profesor, buenas noches. Sí, Usted mencionó cuéntame. algo de que nos va a comentar sobre Intercom. Sí, correcto. Tenemos el trabajo de Iván, de Iván Requena y de Cristian, que está muy, digamos, como estructurando cuál es el objetivo, ¿no? Hacerlo en vía LaTeX. Ya habíamos revisado hace unos días el trabajo de investigación. Entonces, déjenme y les comparto pantalla. Entonces, el objetivo, como hemos visto en la clase anterior, es hacer este trabajo, esta presentación. En este caso estoy colaborando con Iván y con Cristian para poder cargar su trabajo y poder trasladarlo. Lo que hemos hecho en este momento son revisiones sistemáticas
Entonces, la revisión sistemática es muy importante porque nos da una buena contribución hacia el trabajo que estamos logrando para el desarrollo de una investigación formal. Entonces, el paso anterior a hacer un caso de estudio. Entonces, estas revisiones sistemáticas también son aceptadas en muchas oportunidades por los congresos. Es bueno acercarnos a Intercom para poderlo presentar. Y en este momento, una de las mejores recomendaciones que les daría es poder abordar su trabajo de investigación transformándolo en la revisión sistemática, aprovechando que tenemos construido digamos, el protocolo de revisión sistemática. Entonces, esta es la forma en cómo yo les recomiendo que lo puedan estructurar. Cuando ustedes estructuran el trabajo, vamos a tener 4 etapas. Una parte que es la introducción, que viene a ser su problema y el resumen, que viene acotado en esta parte. La segunda parte viene la metodología. Entonces, en la metodología, por la Systematic Review, en la metodología estamos abordando el problema de la revisión sistemática. O sea, ahí vamos a desarrollar lo que ha sido el PICO como fuente de retroalimentación, ¿no? Esto también le pueden decir no solamente PICO, sino Metaheuristic Process. Ese vendría a ser el nombre de revisiones metaheurísticas. Vamos a ponerlo así, Metaheuristic Process. Entonces, esta parte de acá, la número 2, viene a estar dado por toda la revisión sistemática que van a hacer. O sea, todo su anexo 1 y el resultado es el estado del arte. Entonces, el estado del arte viene a ser todo su documento que ustedes habían preparado o estructurado para realizar el estado del arte con el marco teórico de cómo poder abordar el problema. En este punto es muy importante su cuadro de evolución y de reporte y de divulgación. Esos 2 cuadros son los más importantes que deben incluir dentro de su estado del arte. Entonces vamos a ver esto. Y finalmente vamos a jalar una información de las conclusiones. Finalmente vienen las discusiones. Vamos a poner acá discusiones. Discussion in conclusion. A mirar. Y finalmente viene la versión del acknowledge, que viene a ser la universidad, ¿no? Y las referencias vienen después. Entonces, esta es la forma en cómo se estructura, digamos, una parte inicial del trabajo. Si hacen ya la actualización y hacemos la compilación del sistema, llegamos... mira que se ha dañado el sistema. Vamos a... Profesor, una consulta para esa parte que está elaborando, ¿cuándo es la presentación prácticamente de esto? ¿Es la antes idea es que del podamos... ciclo, después? O sea, lo digo por el tema de tiempos, porque lógicamente ya se vienen los finales, entonces también hay que ver otros cursos. Por eso me gustaría saber para planificar, para darle su debido tiempo a este trabajo. Sí, lo ideal, muchachos, es que ustedes puedan estructurarle con tiempo. Tenemos Intercom hasta finales de este mes. Déjame ver hasta cuándo tenemos. Vamos a abrirlo de nuevo. Entonces, ¿cómo lo miran? Easy Share y ponen Intercom 2023 y entran al primer artículo.
Y lo que nos dicen acá son las fechas, ¿no? Entonces tenemos para enviar todos los artículos hasta el 31 de julio. Ya pasado el 31 hay otros congresos, en este caso vendría a ser CHIRCON, que podríamos presentarlo. Pero digamos que el objetivo para poder cerrar este curso, para los que desean presentarlo, es irnos lo más posible hasta la última semana, ¿no? Hasta el 23, el 25, tener toda la información ya completa para poderlos ayudar a poder presentar y trasladar su trabajo. Lo ideal es que pueda ayudarlos para que UTP corra por cuenta de la universidad si es que son aprobados. Ustedes no tendrían que pagar nada. Cuando recibimos esto, UTP tiene incentivos. Entonces, simplemente UTP nos paga por hacer esta publicación. Entonces, todo estaría dividido por partes, como decir, iguales, dentro de todos los autores, para poder recibir esta retroalimentación. No es mucho, creo que son entre 1.000 o 2.000 soles. Entonces, todo estaría dividido en partes iguales, que es un incentivo pequeño para que se animen a continuar con esto, ¿no? Si ustedes ya tienen la forma en cómo ir redactando, la forma en cómo presentar esto, ya los siguientes trabajos y todo ya estaría en cuenta suya. Lo que sí queremos es enseñarles a hacerlo para que vean como una opción que se puedan graduar con publicaciones, ¿no? Si hacen una publicación en una revista, estaría abordando este tema y yo creo que sería una buena forma de poder abordar y tener esa oportunidad de poderse graduar con una publicación. Profesor, entonces, si pasa la fecha, prácticamente nosotros, si queríamos postular a esto, tendríamos que pagar nosotros mismos, prácticamente. No, no es necesario. O sea, también podrían mirarlo con UTP, pero ya lo más recomendable es que se puedan asesorar con una persona, ¿no? Con uno, tendrían, como ya estamos por fuera del curso, y yo ya no podría, digamos, ayudarlo. Sería bueno con su próximo docente del curso de taller de investigación, si ustedes ven apropiado eso, que él los pueda guiar, ¿no? Para poder continuar con el trabajo. Yo encantado, si usualmente cuando salgan y ya tengan, digamos, si es que no logro ser su docente, si no ya en el camino desean que yo los pueda asesorar en su tesis, también no hay ningún problema. Usualmente cuando hacen asesorías de tesis, yo les guío para que también publiquen sus documentos. Es muy, muy importante que puedan tener esa retroalimentación también, ¿no? Ok, gracias. Sí, sí, muchachos. O sea, definitivamente acá hay muchos docentes, muchos doctores y todos pueden ayudarlos para que esta publicación salga. Me gustaría que esté dentro del 31 de julio, uno, porque es la fecha de Intercom. Ahí cierra, más allá no se puede presentar. Y tendríamos que pensar en otro evento, puede ser CHIRCON, por ejemplo. CHIRCON es un evento también importante que se da para finales, será como para noviembre. Yo usualmente para los chicos que sí voy a llevar el curso de taller, definitivamente yo los incluyo a todos y usualmente 5 o 6 grupos suelen publicar conmigo, ¿no? En el curso de taller de investigación. Entonces eso es lo usual. Listo, muchachos. Entonces, como les seguía comentando, estamos haciendo una revisión rápida de cómo presentar la información. Entonces, lo que vamos a hacer con ustedes, muchachos, es que puedan agarrar en este momento lo que es el LaTeX y puedan ir transfiriendo la información. Si la quieren dejar en español, déjenlo en español completamente. Yo los ayudo con la traducción para que quede bien, pero que quede dividido en cada uno de los puntos. Eso va a ayudar mucho a poder avanzar rápidamente y poder tener la información lo más estructurada posible. Entonces, si pueden ir generando, yo les voy a crear los grupos para que puedan dividirse, por lo menos en esos 12 minutos puedan ingresar a LaTeX, empezar a armar su información y si tienen alguna duda, consulta, me llaman y yo inmediatamente me acerco a sus
a sus mesas. Ok, profesor. Listo, señores. Entonces lo envío. Y les creo los cuartos para que ustedes puedan ver y me llaman con el que deseen. Y si alguno tiene ya parte de su trabajo avanzado, también me avisa para poderlo guiar y ayudar de la mejor manera. Disculpe, antes de ir a la sala, no sé si puedo hacer una pregunta. Sí, claro, cuéntame. Es con respecto, es que no escucho muy bien la parte de la nota de participación. No sé si me la podría repetir la información, por favor. Sí, claro, se va a hacer una presentación en los días del día 20 y 21. Se van a hacer presentaciones de 15 minutos de su trabajo y 5 minutos de preguntas. Y esta información va a ayudar para poder, junto con sus participaciones de los trabajos que han ido presentando, poderlos ayudar en la nota, ¿no? Para que puedan tener la mejor nota posible y poderlos ayudar de esa forma con los trabajos de investigación. Entonces, sí. En ese Porque sentido, es como una exposición del trabajo, ¿cierto? así es correcto. Tenemos que exponer, no debería tener más de 10 o 8 slides, ¿no? Teniendo en cuenta que el primero es la presentación, ¿no? La carátula. Ah, Entonces, ya. tiene que ser algo pequeño, algo muy claro, donde se explique qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que se tiene, y se van a hacer 2 preguntas, uno de cada profesor, y con eso estamos cerrando. Ok. Entonces esa sería la participación, la nota de participación, que sería en la semana 16, 17, si me lo sé, ¿no? No, la siguiente Sí, semana. la siguiente semana. La siguiente es día 13 y 14. Ahí presentan su borrador. Ahí les damos retroalimentación de su borrador de trabajo final. Ah, ya. El día 20 y 21 hacen su presentación y el día domingo 23 presentan, ese último día para presentar su trabajo final. Ok, profesor. Eso era mi consulta. Muchas gracias. Claro que sí, Alexander, no hay problema. Listo, señores, ya estamos llegando al final. Estoy ya compartiendo el trabajo con Iván para que lo podamos ir revisando y cerrando. Si tuvieran algún otro trabajo que les gustaría agregar, simplemente le ponen en share, ponen mi correo electrónico. Les dejo el correo electrónico para que lo podamos compartir con mi cuenta de LaTeX y podamos ver los siguientes pasos y poderlos preparar para poderlos ayudar durante las próximas 2 semanas. ¿Sí? Lo podemos hacer un poco más rápido, más publicados en Intercom. Listo, señores. Les agradezco mucho por el día de hoy. Una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Luego, profesor, gracias. Hasta Gracias, luego, profesor. Gonzalo. Chao, Gonzalo. Nos vemos.